Namaste. Bienvenidos a esta semana de prácticas de yoga en donde estamos trabajando el elemento fuego. Recuerda que los 7 planos que tiene el ser humano también los tiene el universo. Y entre mejor tengamos alineados esos planos, vamos a fluir mejor en la vida. Los 7 planos del cuerpo humano en el yoga tienen que ver también con los chakras. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, los 7 chakras. Lo que vamos a trabajar esta semana es justo el tercer chakra, que es a la altura del ombligo, es el fuego, Manipura chakra. De hecho, a ese chakra le llaman la ciudad de las gemas, la ciudad de las joyas, y es el chakra que más brilla. Es un chakra hermoso, es un elemento muy bonito, pero que tiene que estar en balance. Cuando ese chakra está en balance, son todos estos deseos e impulsos de transformar la vida, de transformar y transmutar lo que no te gusta, lo que no quieres, de tener voluntad, de no tener miedo, de hacer las cosas con mucha claridad. Y cuando ese chakra está en imbalance, lo que sucede es que nos podemos ir más hacia la violencia, hacia la ira, hacia el enojo, hacia los celos. Entonces, en la práctica de yoga lo vamos a trabajar de esa manera equilibrada, con toda la energía. Todos los 5 días van a ser con toda la energía puesta en el área del tercer chakra o Manipura chakra. Vamos a usar un mudra, como los hemos estado usando también en las pláticas, que va a ser el mudra del Lingam Mudra, en donde va a haber una base, que es la mano izquierda, y la mano derecha va a estar levantada con el dedo pulgar, haciendo este movimiento. Este golpe, vamos a hacerlo 3 veces, 2, y la tercera vez, justo en el área del ombligo. Este mudra lo voy a estar utilizando todas estas prácticas de fuego. Cierra tus ojos. Como siempre, concéntrate, céntrate, siéntate con mucha determinación. Y aquí vamos a hacer nuestras 3 respiraciones para empezar. Por la nariz inhalas y por la nariz exhalas. Otra vez, inhala profundo por la nariz. Exhala. Y hacemos una más. Inhala. Exhala. Abre tus ojos despacito. Y vamos a empezar, como siempre, de lo más simple a lo más complejo. Vamos a hacer un calentamiento que tiene que ver con la columna vertebral, pero también con el área del Manipura chakra, del abdomen. Entonces, así como estás con tus piernas cruzadas, pon tus manos sobre las rodillas, poniendo atención en el área del abdomen. Haz un arco hacia adelante, tratando de abrir tercer chakra, la garganta, ojos al cielo. Y en la exhalación vas a ir hacia atrás, cerrando tus rodillas, como si te fueras a acostar, pero no te acuestas, simplemente presionas el área del abdomen hacia adentro. Vamos a repetirlo otra vez. Inhalas hacia adelante, con los codos hacia atrás. Y en la exhalación vas hacia atrás, el abdomen adentro, y me quedo un momentito ahí. Y te quedas en el centro. Muy bien, voy a estirar las piernas y voy a dar unos golpeteos abajo de las rodillas para aflojar un poquito. Vas a llevar tus brazos hacia arriba. Esta postura se le llama bastón o dandasana, sujetando el abdomen hacia adentro, y nos vamos a quedar ahí 3 respiraciones. Inhala profundo, estirando la espalda. Exhala. Una vez más, inhalas. Toda tu atención en el área del ombligo, Manipura chakra. Exhala. Vamos a hacer una más. Inhalas y flexionas la rodilla para entrelazar los dedos debajo de tu pie y empujas la rodilla hacia el hombro. Vamos a quedar aquí 3 respiraciones. Siempre la atención en el abdomen. 1. Exhala. Despacito suelta la pierna hacia adelante y vuelve a golpear.
circule la sangre por las piernas. Vamos a repetir Dandasana. Sube tus brazos, otra vez la atención en el área del ombligo y respira 3 veces, juntos, inhalas. Exhala y relaja tus manos. Vamos por el otro lado. Con las manos entrelazadas debajo de la planta del pie, presiona tu rodilla hacia tu hombro izquierdo. Y una más, inhala. Exhala. Relajas esa pierna y la estiras. Si te fijas, los movimientos que estamos haciendo ahora son mucho más fijos, más determinantes. Es el elemento fuego. Si estuviste la semana pasada con nosotros, te diste cuenta que estuvimos fluyendo todo el tiempo hacia las articulaciones. Ahora queremos más determinación. Vamos a hacer torsiones que también tienen que ver con el área del Manipura Chakra. Vas a juntar tus pies, no cerquita, un poquito más lejos para que puedas estirar la espalda y vas a hacer un círculo grande con los brazos. Inhala. Vamos a empezar primero con la mano derecha hacia adelante haciendo esta palanca y la izquierda hacia atrás. Este músculo que va desde la oreja hasta la clavícula es el esternocleidomastoideo, que esté completamente recto. Voltea para atrás y cada exhalación empuja el abdomen hacia adentro. Todas las prácticas de esta semana van a estar enfocadas en la parte del ombligo, del abdomen, de Manipura Chakra. Exhala. Y hacemos una más. Inhala. Voltea tu mirada hacia adelante, creando este zigzag con el cuerpo, sobre todo con la columna vertebral. La cadera está de un lado, los hombros para el otro lado y hacia adelante la idea de las cervicales. Respira una vez más. Inhalas. Exhala empujando el ombligo hacia adentro, masajeando los órganos. Muy bien, lleva tus brazos hacia arriba, estiras las piernas y siempre a tu nivel y hacia tu límite, empuja el ombligo hacia adentro y el torso hacia adelante. Con el dedo índice y medio vas a alcanzar los dedos gordos de los pies. Si sientes que te quedan muy lejos, flexiona un poquito tus rodillas y haz esta variante aquí. Si puedes estirar tus rodillas, manténlas estiradas y la espalda muy estirada. Vamos a fluir aquí un poquito, vamos a hacer, aunque sea poco, porque puede ser que tu espalda esté fija y que se sienta un poco rígida, pero intenta moverla hacia lo redondito. Inhalas, abres el pecho, volteas hacia arriba y en la exhalación vuelves a ir atrás, tratando de hacer casi una contracción con el abdomen. Inhalas. Exhala, ve hacia atrás, empujando el ombligo hacia atrás y la cintura también. Y una más, abre el pecho, abre la garganta y en la exhalación vas hacia atrás. Lleva los brazos hacia arriba para hacer la torsión del otro lado. Flexiona tus rodillas de tal manera que la espalda esté estirada. Si yo las flexiono más, puede ser que mi espalda se vaya curva. En tu próxima exhalación, pon tu mano izquierda adelante y la derecha hacia atrás, girando la columna vertebral. A veces la columna vertebral hace unos clics, ¿no? A veces hay un tronido aquí en las lumbares. Eso puede ser sano también, es liberar energía. Respira 2 veces más. Inhala. Exhala, empuja un poco más hacia la torsión. Inhala. En la exhalación volteas hacia adelante. La barba justo arriba de tu hombro izquierdo. Levanta el pecho, estira la espalda. Una más. Lleva los 2 brazos arriba para salir de la postura y con eso vamos a tener por hoy. Como siempre, acuéstate un momentito sobre el piso, lleva tus manos hacia arriba, relaja los pies, relaja también la atención que pusiste en tercer chakra. Y después de unos segundos, flexiona una rodilla, flexiona la otra, te volteas hacia un lado y despacito te sientas. Insistimos mucho siempre en tener este respeto por tu práctica
tanto cuando empiezas como cuando terminas. Ahorita que acabamos de terminar, juntas tus manos, las pones cerca del corazón, cierras los ojos, te conectas con tu momento presente, con el elemento fuego. Hasta la próxima. Namaste.